Muy buenas noches, apreciados hermanos. Cordial saludo para cada uno de ustedes. La gracia del Señor esté con cada uno y con sus familias. Quiero invitarles para que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos la bendición de nuestro Dios en esta hora. Oremos. Querido Padre, estamos aquí, Señor, en esta hora de la noche, dando continuidad, Señor, a este maravilloso programa de mayordomía que se está llevando a cabo en toda nuestra unión, Señor. Queremos agradecerte porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros y nos has permitido llegar hasta este día, Señor, día lunes, donde vamos a una vez más abrir tu palabra. Te invitamos para que estés con nosotros, para que nos asistas con el poder y la gracia de tu Santo Espíritu. Que sea Él como nuestro Maestro quien nos instruya en esta ocasión y siempre, y quien vaya delante nuestro despertando las facultades espirituales que hay en cada uno de nosotros. Sé con cada una de nuestras familias, bendice a nuestros cónyuges, bendice a nuestros hijos, Señor, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Y asístenos, Señor, en esta hora, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido hermano, querido amigo que me escuchas en esta hora. Hoy vamos a iniciar el tema, entonces, número 3 de esta semana de conferencias, de esta semana de mayordomía, que sin lugar a dudas ha sido de bendición para cada uno de nosotros en lo que ha transcurrido hasta este momento. El tema para esta noche se titula Cuando su voz es ignorada. Y es extraído, por supuesto, de este libro que estamos utilizando para esta semana de mayordomía, escrito por el pastor Diego Doria. Este libro se ha titulado Oír la voz de Dios, el fundamento de la verdadera obediencia. Así que vamos a ir extrayendo los consejos de la palabra de Dios y vamos a ir también disfrutando de este maravilloso material que ha sido colocado a disposición de la obra del Señor. Queridos, realmente no hay un mayor evento, un mayor suceso que marque quizás el destino, el rumbo de la humanidad y que de alguna manera marque un hito, sea un suceso trascendental en la historia cristiana, que la formación del hombre. Y más que la formación del hombre, hablando genéricamente hombre, varón y mujer, más que la formación del hombre, por supuesto, el momento cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén y el momento desafortunado en el que el hombre y su esposa, Eva, se dieron a las insinuaciones del enemigo y desafortunadamente el mundo quedó sumido en una condición de pecado. Vamos a enfocarnos en ese evento, vamos a partir de ese instante en el que el Señor Jesús coloca a la primera pareja allí en el huerto del Edén. Y quiero que me acompañes, vayas a la Sagrada Escritura junto con este servidor a Génesis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15 y el versículo 16. Dice allí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Imagínate esa escena maravillosa en la que el Edén se encuentra completamente engalanado, está dispuesto por Dios para ser el hogar de aquella primera pareja.
que gozaba del favor, que gozaba de la comunión irrestricta con el Señor, iba a ser puesta allí en medio de esos hermosos árboles en donde estaban los frutos quizás que nosotros hoy día no hemos ni siquiera llegado a contemplar. Yo me imagino, trato de estaciar mi mente en el verdor, en los colores, en toda la paz, en todo lo que irradiaba el huerto del Edén. Cada uno de los detalles habían sido finamente preparados por Dios para que nada le faltara a esa hermosa pareja que iba a ser colocada allí como administradores. Iba a ser colocada allí como quienes habían de reflejar la gloria de Dios. Pero como todo en esta vida, querido amigo y querido hermano, todo privilegio conlleva una responsabilidad. El Señor había dado a Adán y Eva la libertad de que ellos pudiesen estar en ese huerto y la bendición de poder comer de los árboles del huerto, pero había un árbol el cual el Señor se había reservado. El fruto de uno de los árboles debía ser completamente salvaguardado porque era una indicación. Dios lo había reservado para él. Era el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Respecto al fruto del árbol, el Señor dijo: del fruto de ese árbol ustedes no deberán comer, porque el día que de él coman ciertamente van a morir. Así de explícito. No había lugar, queridos, a la duda, a la incertidumbre. No debía haber lugar a la especulación respecto a lo que Dios estaba diciendo. Era tácito y explícito, vuelvo y reitero, el Señor en lo que había planteado. Sin embargo, apreciado, déjame decirte que paralelamente o quizás sucesivamente a lo que estaba ocurriendo acá en la tierra, en el huerto del Edén, donde Dios había creado una hermosa pareja, había estallado quizás en un tiempo anterior una gran batalla, si lo pudiéramos llamar así. El enemigo de las almas, Lucifer, casi paralelamente a lo que estaba aconteciendo aquí en la tierra, se había revelado ¿dónde? En el cielo. Lucifer se había rebelado contra el gobierno de Dios. Lucifer reclamaba para sí la adoración que los ángeles brindaban al Señor Jesús. Y ahora el enemigo comenzaba en su mente a planear algo macabro, trasladar la rebelión que no había podido sostener en el cielo, trasladarla a este planeta y a engañar de esa manera a Adán y a Eva. Venderles la idea de que ellos podían llegar, queridos, a dudar de las directrices divinas, que ellos podrían llegar a tener una experiencia superior y que ellos llegarían a ser conocedores del bien y el mal si desobedecían lo que Dios expresamente les había dicho. Varias preguntas surgen a esta altura del tema. Vemos que el Señor planificó un hogar para nuestros primeros padres. Vemos que hay un enemigo que no desea la armonía,
desea la felicidad, ni mucho menos está feliz con que Dios haya llevado a cabo este plan y por eso quiere ensombrecer todo lo que el Señor ha dispuesto. Y por eso viene una tragedia que desafortunadamente ensombreció y entenebreció todo el plan que Dios había dispuesto para nuestros primeros padres. ¿Por qué Adán y Eva fueron tan presa fácil de las tretas del engañador? ¿Por qué, queridos, ellos llegaron a sucumbir? ¿Por qué, queridos, nosotros vemos que el adversario aparentemente logró ganar una batalla tan decisiva como la que se jugaba en el jardín del Edén? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, en este capítulo o en este tema vamos a contestar algunas de esas preguntas. En primer lugar, debemos advertir que el Señor había dicho que el enemigo solo podría tentar a esta pareja si ellos se acercaban al árbol de la ciencia del bien y del mal. La señora Elena G. de White lo dejó por escrito. Allí en Patriarcas y Profetas, en la página 33, ella declaró: desdeñando las advertencias de los ángeles, muy pronto se encontró Eva, extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. Queridos, y aquí viene quizás mi primera aplicación. No es una buena idea sacar tiempo para cuestionar las órdenes que Dios mediante su palabra ha dejado como principios inamovibles. No hay sabiduría en poner en entredicho sus mandatos. Eva, desafortunadamente, queridos, había considerado muy poco la advertencia que Dios había dado. O quizás porque se sentía demasiado intrigada y quizás curiosa de saber por qué Dios se había reservado este árbol, estaba allí en las inmediaciones de él. Pero no estamos aquí para tratar de justificar el actuar de ella, porque eso sería tratar de justificar, queridos, su conducta que terminó en el pecado. Y saben, nosotros no podemos ni explicar ni justificar el pecado, hermanos. Así que el Señor había sido bastante, queridos, claro: no coman del fruto de ese árbol, es más, ni siquiera se acerquen a él. Al ubicarse en el terreno prohibido, Eva se puso al alcance de Satanás. El enemigo que estaba al acecho, queridos, estaba tratando de buscar la manera de cómo llegarle a esta dama. Y ciertamente que logró poco a poco irla ganando, irla seduciendo. ¿Y saben por qué Eva llegó a ser una presa fácil para el enemigo? Bueno, porque ella cometió un error, que tal vez es el primer error en la seguidilla de errores que comete quien se aventura a entablar una conversación con el enemigo. Eva, queridos, quería confrontar el pecado poniendo en duda la palabra divina. A Eva se le olvidaba quién era Dios. Eva creía que Dios podría equivocarse. Eva pensaba que Dios no tenía la razón.
Eva quizás, queridos, trató de cuestionar las sabias instrucciones del Señor. Y a caro que salió, queridos, semejante atrevimiento. No es nada prudente, no nos corresponde a nosotros, apreciados hermanos, convertirnos en jueces con respecto a lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice algo, lo único que tú y yo debemos hacer es obedecerlo. Lo ha dicho Dios y esto es lo que debemos hacer, simplemente. Esa es una lección que debemos aprender tú y yo. A no dejarnos llevar por las intrigas y las insinuaciones respecto a lo que Dios ha dicho, al razonamiento humano sugestivo. La señora Elena G. de White, hablando respecto a esto, tiene un párrafo que quiero destacar en esta hora. Satanás los seguiría continuamente con sus tentaciones y solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Patriarcas y Profetas, páginas 32 y 33. Apreciados, podrías tú pensar hoy día, ¿pero por qué entablar una conversación con una serpiente? Si nosotros vemos hoy día las serpientes y nos inspiran temor, huimos. Pero es que, apreciados, el artero tentador y el pecado no se presentan como algo ante los sentidos del ser humano desagradables. Se presentan como algo atractivo, como algo que seduce, como algo que obnubila los ojos. La descripción que hace la señora White respecto a la serpiente es muy ilustrativa respecto a lo que te estoy diciendo. La serpiente, queridos, fue dotada con una belleza inconmensurable, sin par. Sus cualidades innatas eran superiores al resto del mundo animal. Y ahora se introduce algo que cautiva mucho más la atención de Eva. La serpiente le habla. Y aunque Eva, queridos, sabía muy bien que a la serpiente no se le había dado esa facultad, se intrigó aún más y quiso entrar en un diálogo con este ser que a ella le parecía tan interesante. Desde el inicio del conversatorio, la serpiente comenzó a crear dudas en Eva. Allí en Génesis capítulo 3, leemos desde el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente comenzó a sembrar dudas en la mente de Eva. ¿Cómo así que Dios les ha dicho semejante cosa? Es lo que está afirmando la serpiente. Eva entonces trata de entrar en un diálogo argumentativo con este animal. Y entonces le dice: mira, lo que pasa es que Dios dice que nosotros podemos comer de todos los árboles que están aquí, pero de este árbol no podemos comer. Y la serpiente entonces dice: ¿y cuál es la razón válida? ¿Cuál es realmente el apoyo
podríamos decir, filosófico de lo que Dios está pidiendo. Así que comienzan a venirse situaciones que van ahondando cada vez más en un deseo de ébano santificado. Entonces la serpiente dice, el versículo 4, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La especialidad del enemigo desde tiempos inmemoriales siempre ha sido hacerle pensar a los seres humanos que ellos deben tratar de, queridos, inmiscuirse en los secretos del Todopoderoso. Y por eso vemos que hoy en día en los hombres de ciencia, en las grandes, podríamos decir, misiones que la humanidad emprende, está tácita, está allí implícita la idea de que podemos llegar a conocer, de que podemos llegar a adentrarnos en los secretos divinos, de que podemos llegar, queridos, tener una experiencia que nos ayude a ilustrarnos mucho más respecto a cosas para las cuales nuestra mente no está preparada, a cosas para las cuales, queridos, nuestra mente finita se queda pequeña. La mente humana está deformada. Por lo tanto, los preceptos del Señor no son para explicarlos, sino para obedecerlos. Los requerimientos de Dios son para acogerlos en el corazón y disfrutar cada día de la obediencia. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No necesitamos llenarnos de argumentos y requisitos para obedecer a Dios. Solo falta que Dios lo pida. ¿Ok? Eva no tenía razones para dudar de los preceptos divinos y mucho menos debatirlos con el tentador. Debía acoger con agrado y buena disposición las palabras del Señor, las cuales eran: mira, si tú comes del fruto de ese árbol, vas a morir. Era algo tan sencillo como una causa y un efecto. No podía ser más llano, no podía ser algo más explícito. Sin embargo, apreciados, aunque Eva tenía muchas pruebas para confiar en Dios y tenía muchas razones para desconfiar de la serpiente, prefirió confiar en esta última antes que confiar en su Hacedor, en su Señor. Ignoraron la voz de Dios y tan pronto como Eva y Adán desobedecieron, sin lugar a dudas que vinieron las consecuencias de su fatal decisión. Esta es la última parte de este tema. Quiero adentrarme rápidamente en él. Eva se convirtió entonces en la tentadora. Desde que Eva pecó, se dio a la tarea de hacer caer a su esposo. Y vemos que generalmente quienes están sumidos en el pecado, queridos, quieren ver a otros en esta misma condición. El adversario cayó en pecado allí en el cielo y su tarea incansable es llegar a involucrar en el pecado, llegar a someter en la condición de desgracia a todas las personas que él pueda. Esto es lo que pasa con quien se envilece haciendo lo malo. No puede soportar a una persona que sea piadosa. Quiero leer apartes aquí que me parecieron supremamente importantes. Dice: los que se acostumbran a desobedecer la voz de Dios
quieren que otros sigan el mismo camino. Se empeñan en inducir a los demás a suponer que cada quien puede hacer lo que le plazca y que esa actitud no representa ningún riesgo para la salvación. Muestran una falsa faceta del amor de Dios presentándolo como un ser permisivo. Es decir, mira, ¿por qué eres tan estricto en lo que haces? ¿Qué de malo hay de esto? ¿Qué de malo hay en aquello? Tal vez eres demasiado fanático, te has convertido en una persona tal vez que eres intransigente. Mira, el mundo ha cambiado, las cosas no son como antes, tienes que abrir tu mente. Fue lo que la serpiente le dijo a quién, a Eva. Eva, mira, Dios no quiere que tú conozcas las mejores cosas de esta vida, te quiere limitar. Y eso es lo que vemos hoy en día, apreciados. Las personas a través de la sociedad presionando a quienes aún tienen temor de Dios en su corazón, a que quebranten los principios de felicidad que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Los seres humanos sumidos en la maldad y en la desgracia, queriendo que todos por igual perezcamos. Parece que a muchos les consolara esa idea, de que todos estamos iguales, de que es que nadie es diferente a otro, todos entramos dentro de esa misma colada, dicen muchos por allí. Entonces, como coloquialmente se ha pensado, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces algunos piensan que tienen que ceder sin restricción a las insinuaciones del adversario, porque esa es la corriente del mundo y yo no puedo hacer nada, yo no puedo resistirme, es que este mundo está contaminado por el pecado que me arrastró prácticamente, pastor. Miren, yo no pude ejercer ningún tipo de resistencia frente a esto malo que he hecho, así que Dios tiene que llegar a comprenderme, Dios tiene que llegar a excusarme, porque es que ¿para qué crean este mundo con tanta maldad? Y en pocas palabras, yo no soy culpable, que es algo que también fue una consecuencia. Las excusas comenzaron a aparecer por todos lados en la historia de Adán y Eva, eso lo vamos a ver más adelante. Cuando Adán y Eva pecaron, los abrazó el sentimiento de culpabilidad. No pasó mucho tiempo para que el remordimiento se mezclara con la culpa y se hiciera patente en la vida de ellos dos. El mismo enemigo que los había inducido a desobedecer la voz de Dios ahora les colocaba en su mente pensamientos de culpabilidad y angustia. El manto de luz que los envolvía pronto desapareció y presas del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos. Esto lo dice la historia de la redención, página 33. Y la Biblia también dice que ellos se hicieron hojas de higuera y trataron de ocultarse de la presencia de Dios. Cuando dejamos de lado las ordenanzas que Dios nos ha dado, queridos, para creer en teorías sin fundamento, todo esto terminará confundiéndonos y alejándonos del camino de la salvación. Cuando Dios cuestionó a Adán, nosotros vemos que comenzaron a desarrollarse las acusaciones, un espíritu acusador, un espíritu en el que cada uno comenzó a tratar de que, por ende, de entablar una excusa, lo que decíamos ahora. ¿Qué ocurrió? El hombre dijo: Señor, la mujer que me diste por compañera me dio a comer del fruto del árbol y yo comí. Eso dice la Biblia, ¿sí? Allí en Génesis capítulo 3, versículo 12. Luego el Señor entonces interpela a la mujer y la mujer prosigue el mismo patrón
al culpar a la serpiente. Mira, Señor, la serpiente que tú creaste, ¿sí? Me engañó y yo comí. Terrible. Queridos, hoy día vemos esa actitud que es muy frecuente al ser humano. Las excusas, las autojustificaciones y con ellas inherentes el señalamiento a los demás por los errores que cometemos. El enemigo trata de nublar los ojos y la mente para que el pecador no reconozca su condición y para que el pecador responsabilice a otros de su conducta descarriada. Cuando nos alejamos de la senda correcta, comenzamos a transitar por la autosuficiencia y la justificación propia. Otra consecuencia, se alejaron de la presencia de Dios. Ignorar la voz de Dios e ir en contra de sus recomendaciones trae consigo la desobediencia, que provoca la separación de la primera pareja y Dios. El Espíritu en Profecía dice que al comienzo, cuando Dios llegaba al jardín del Edén para Adán y Eva, era una delicia poder saber que Dios se encontraba allí, en ese entorno. Pero luego, cuando ellos pecaron, la voz de Dios se convirtió para ellos en algo que engendró temor y miedo, angustia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban en un estado de inocencia, porque ellos no conocían lo que era el pecado y por eso amaban relacionarse cara a cara con Dios. Pero cuando el pecado entró, el pecado generó la separación, el pecado generó el temor, el pecado trajo consigo esa brecha que hasta hoy día desafortunadamente está, pero que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, saldó cuando murió en la cruz para reconciliar al hombre con Dios. Del Edén. Yo no me imagino aquel momento en el que esta pareja tuvo que salir de ese lugar maravilloso. Tuvo que haber sido una tristeza indescriptible la que los embargó a ellos. Todos los privilegios que el cielo les había concedido como mayordomos se perdieron al momento de ellos ignorar la voz de Dios. Queridos, para algunos pudo haber llegado a ser algo superficial, algo que no representó mucho. Aún hoy en día consideran el pecado como una cosa ligera. Aún hoy en día algunos piensan que llegar a despreciar la voz de Dios, los impulsos del Espíritu Santo, eso no es pecado, eso no trae ninguna consecuencia. Pero mira, tú y yo estamos unidos en esta situación mundial de pecado porque Eva desobedeció y Adán consintió en seguir el ejemplo de su esposa. El amor de Dios, piensan algunos, es tan condescendiente que admitirá que el ser humano viva según su propio capricho, incluso yendo en contra de lo que Dios ha ordenado. Querido, lo que ocurrió en el jardín del Edén constituye una demostración de que los mandatos de Dios deben cumplirse tal y como Él los ha pedido. Dios es un Dios de justicia, de misericordia también, de verdad. Nuestro planeta quedó bajo maldición y ya vamos a ir terminando con nuestro tema en esta hora. El Señor le dijo a Adán, mira por lo que has hecho. El versículo, leamos versículo 17 de Génesis capítulo 3. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No solo Adán y Eva habían perdido el privilegio de vivir en el Edén, sino que habían introducido con sus actos el sufrimiento y la muerte, las cuales serían secuelas de su desacierto. La señora Elena de White lo resume de la siguiente manera en Historia de la Redención, página 35. Se asignó a Adán una vida de constantes fatigas y ansiedades, en lugar de las labores alegres y placenteras de las que había gozado hasta entonces. Estarían sujetos al desaliento, la tristeza y el dolor, y finalmente desaparecerían. Habían sido hechos del polvo de la tierra y al polvo debían volver. ¡Qué tristeza! Yo me imagino a aquella pareja viendo que su mundo se caía a pedazos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaban allí, completamente destruidos, acabados mentalmente, emocional, espiritual. Pero sabes, a pesar de todo lo que aconteció, el Señor proveyó un sacrificio para ellos y para cada uno de nosotros, por medio del cual podrían obtener la redención para cada uno, por medio del cual podrían obtener la victoria sobre el pecado. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Pero a pesar de ello, yo no quiero dejar pasar en este momento la oportunidad para dejar en la mente tuya y aún en la mente mía la solemnidad que encierra el tema que hemos tratado en esta noche. Queridos, si quisiéramos hacer un resumen, podríamos decir lo siguiente: el enemigo es experto en camuflarse detrás de todo aquello que parezca agradable y razonable a la vista humana. Puede presentar mensajes que van en contra de los peligros explícitos que el Señor ha demandado, con el único fin de hacer que los hijos de Dios se confundan y terminen tomando el camino más corto, tomando los atajos. Eva pensó que podría tomar un atajo y salir bien librada. Queridos, pero el pecado no es una cosa liviana ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que nadie puede tomar fuego en su seno y no llegar a quemarse. Ninguno de nosotros puede considerar una cosa liviana el desobedecer, el tratar de llevar su vida de acuerdo a sus intuiciones, de acuerdo a sus razonamientos, de acuerdo a su filosofía, aun cuando éstas están contradiciendo la palabra de Dios. Hay un peligro inminente en todo esto. Tarde que temprano, queridos, tendremos que afrontar las consecuencias de nuestra desobediencia a Dios, como pasó con Adán y Eva. Tarde que temprano el pecado nos alcanzará. Por eso, este es el momento, esta es la ocasión para que tú y yo hagamos un compromiso con Dios, para no llegar a tener que vernos consumidos y atrapados en las redes de nuestras mentiras, de nuestra vida, queridos, tal vez doble, de nuestras presunciones que nos llevan a querer alcanzar la gloria de este mundo. Tú y yo tenemos que entregarnos 100% al Señor. De otra manera, vamos a terminar siendo seducidos por la voz del enemigo, que hoy día nos dice: mira, no te dejes, tú estás joven, tú eres una persona pensante, ¿por qué no haces esto, no haces aquello? No hay nada de malo en eso. Trata de ser un poco más abierto. El mundo ha cambiado y hoy en día todas esas cosas son anticuadas. ¿Por qué más bien no tratas de hacer esto y aquello para que mejores un poco tu vida, entre comillas? Querido, no dejes de escuchar la voz de Dios
por escuchar la voz del enemigo. El Señor siempre tendrá la razón y el adversario siempre estará equivocado. Aquí donde estás te invito para que inclines tu cabeza y oremos en esta hora. Querido y buen Dios, gracias por darnos la oportunidad en esta ocasión maravillosa de dirigirnos a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Nos coloca a cada uno de ellos ante tu altar y te pido, Señor, que podamos cada uno reflexionar en torno a nuestra vida acerca de las cosas que no están bien, que nos están dañando y que debemos cambiar, porque esas cosas no nos permitirán ir al reino de los cielos. Guárdanos, Señor, y bendice a cada hogar en esta noche. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.